¿Cuántas veces te han dicho, madre mía, menuda imaginación tienes? Madre mía, qué cabeza. Madre mía, cuánta imaginación. Madre mía, qué creatividad. Esto no es algo que salga así por las buenas. Es algo que trabajo, que llevo años trabajando en mi inspiración, en la creatividad y en el trabajo de ser creativa, ¿no? Estás escuchando el Teatro Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárrega, escritora de juveniles desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. ¡Que empiece el episodio! En el capítulo de hoy te quiero hablar de la inspiración y de dónde la saco, porque de verdad que hay veces que hay personas que se me acercan y me dicen, Laura, no tengo ideas, Laura, no sé qué hacer para esto, Laura, no tengo creatividad suficiente. Y yo creo que el problema en este caso es que la creatividad es un músculo y tenemos que estar ejercitándola constantemente. Es más, ese es como el pequeño lema que uso en algunos de los recursos gratuitos que hay en la web, ¿no? Apartado inspiración, porque ahí lo que hago es recopilar diferentes datos, pueblos, castillos, documentales, cosas en general que a mí me inspiran o me hubieran inspirado para construir alguna historia en mi cabeza, ¿no? Porque sí que es verdad que yo me inspiro con absolutamente todo, pero otra cosa es que la inspiración que utilice luego salga una historia como tal. Pero la inspiración está ahí, la creatividad está ahí. Y la verdad es que es como la pequeña chispita que abre paso al resto de la historia, ¿no? También te digo, una idea, por muy buena que sea, si no empiezas a desarrollarla, no va a surgir absolutamente nada. La idea es solo el pequeño cimiento, es la semillita. Luego necesita cuidados, necesita agua, necesita comida, necesita sol para crecer. Así que, por muy buena que sea tu idea, si no la desarrollas, si no trabajas en ella, no te va a servir de absolutamente nada. Pero bueno, vengo a decirte que yo me inspiro en absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Es que puede pasar cualquier cosa nimia y estúpida para otra persona y a mí inspirarme un mundo. Es más, he estado recopilando y pensando qué pequeñas cosas me fueron inspirando para hacer los diferentes libros que tengo publicados, que voy a publicar próximamente, y te los voy a ir contando para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? Por ejemplo, un sueño que tuve con una chica que yo salía de una máquina del tiempo y que una chica me decía que no sé quién le había pasado una cosa. La serie Isabel de Televisión Española, mis amigas de la universidad y el libro Sueños de Piedra fueron lo que me inspiraron en completo para escribir la biología Infortunium. De verdad, cada una de estas cosas ha dejado huella en esta historia. El sueño en sí porque al final fue el final de la historia. La serie Isabel porque me daba muchas ganas de aprender sobre diferentes momentos históricos que no conocía para poder meterlos en la historia. Mis amigas de la universidad porque al final yo solo escribí un primer prólogo con ese sueño y ellas fueron las que me incitaron a seguir escribiendo capítulo a capítulo y las que me obligaron a escribir el primer libro por completo. Y Sueños de Piedra porque fue un libro que me marcó muchísimo porque fue uno de los primeros, o no decir el primer libro de chicas españolas que tenían mi edad y que me mostraron que yo podía también hacer lo mismo a mi edad, ¿no? Sin necesidad de esperar a ser muy mayor o a tener una vida aparte, un trabajo aparte para empezar a luchar por mis sueños. Además, en Sueños de Piedra hay una cosita muy característica y es que a uno de los personajes, Arsmael, tiene pensamientos muy sarcásticos que yo dije, jolín, me encantaría tener un personaje así de gracioso, ¿no? Y la verdad es que eso también fue una pequeña chispita que inspiró la historia. Así que fueron diferentes ideas, diferentes cosas que llegaron a un mismo todo, ¿no? Me ocurrió lo mismo con todas las historias. Por ejemplo, la historia del príncipe y el mendigo, una idea que me surgió una noche de verano que no podía dormir por culpa del calor y un nombre súper aleatorio que me vino a la cabeza un día mientras estaba viendo la tele, es que ni siquiera fue un nombre que dijeron en la tele, fue lo que inspiró El Imperio del Sueño. El príncipe y el mendigo porque hacía tiempo que quería escribir como una especie de retelling
en el que dos protagonistas, quería que fueran chicas, se intercambiaran. Y pensé que lo de los sueños estaría guay que fuera una ladrona de sueños y una soñadora, que fueran exactamente igual físicamente, pero muy diferentes a nivel psicológico, y que se tuvieran que intercambiar entre ellas para, pues, para lo que fuera, ¿no? Porque tampoco, idea muy, muy base. La idea de la noche de verano fue, ojalá pudiera robarle sueños a alguien para tomármelo yo y dormir plácidamente, soñar lo suyo y ya está. Y el nombre que me vino a la cabeza fue Joana, que es que, te digo en serio, es que no tengo ni idea de por qué me vino, ni cuándo, solo sé que me vino el nombre, y con ese nombre me vino la historia. Me vino que Joana estaba viviendo con, primero era su padre, que eran súper pobres, y luego pasó a ser su abuelo. Y así fue como empezaron los cimientos del Imperio del Sueño. Así que nunca descartes una idea. Toda idea que te venga a la cabeza y que a ti te apetezca escribir, apúntala, porque no sabes dónde puede acabar y cómo puede llegar a ser esa pequeña idea. Puede ser que tengas un montón de ideas y que luego las juntes y acabe saliendo esa historia que de verdad merece la pena ser escrita. Así que este proceso puede ser muy lento. Puedes tardar meses, puedes tardar años, puedes tardar días, es que depende mucho de cómo se te juntan. Son muchas casualidades juntas, ¿no? Es mucho de esta idea hace tiempo que está tal, puede ocurrir de diferentes maneras. Otro ejemplo, un museo de la guerra civil que hay en mi ciudad, un viejo caserón que también está aquí, y unas fotos en Pinterest, esto fue lo más raro de todo, hizo que surgiera el Proyecto M, que el Proyecto M ya se ha anunciado que sale con Freya Ediciones en mayo de 2021. Estas tres cosas, que pueden parecer que están bastante relacionadas, porque al final un museo de la guerra civil, un viejo caserón que hay en mi ciudad y unas fotos de Pinterest, fueron todo. En las fotos de Pinterest es que además vi la cara de una protagonista. Es que le vi la cara y dije, eres tú, estás en esta historia sobre la guerra que me he inventado. La casa es que es la casa en la que vive ese protagonista. Y a partir de ahí empezó a surgir todo. Fue muy visual en esta vez, ¿no? La casa estaba ahí, el caserón estaba ahí siempre, que pasaba por cierta calle, la veía y pensaba, es que dentro están mis personajes. Tenía todo pensado en la cabeza y ahí fue como empezó a surgir la historia del Proyecto M, ¿no? Sin embargo, un paseo por la Feria Modernista, que también se celebra aquí en septiembre cada año, a excepción de este, la idea de una sociedad dividida por géneros, es decir, existiendo ciudades de mujeres y ciudades de hombres, y el mito de Hades y Perséfone, crearon el relato que tengo publicado y que se llama Infierno, en el que recaudo dinero para animales de Australia. Como ves, es que son cosas muy diferentes y muchas tienen que ver con historia. No sé si te has dado cuenta de que, para empezar, la serie Isabel que te mencionaba antes, el Museo de la Guerra, la casa esa tiene también no sé cuántos años, la Feria Modernista. A mí la historia me inspira muchísimo. Y más lo puedes ir comprobando y lo vamos a seguir viendo en más ejemplos que te he ido poniendo, ¿no? En el caso del relato, fue un relato que me surgió. Además es que como la Feria Modernista es tan personal, es tan de vivirlo, estás dentro de la época, estás dentro del momento. La gente va vestida por las calles, las tiendas están ambientadas. Ahí me acuerdo que entré en un bar y que había un tocadiscos de estos de la época con, no sé cómo se llama, una granola, no sé cómo se llama esto, que tiene como, el altavoz es un bicho enorme que tiene forma de embudo en dorado. Una locura. La verdad es que el estar tan dentro de esa historia, de ese momento, fue inspirador completamente. Y luego la idea de la sociedad dividida por géneros, no sé cómo me vino, pero sé que vino a mí y dije, wow, cómo molaría mezclar estas dos cosas, ¿no? En un futuro en el que hemos retrocedido tanto como para tener vestuario y tecnología digna de la época modernista, más esto, más el mito de Hades y Perséfone, que además es un mito que se utiliza bastante, que además es muy representativo porque Hades y Perséfone en mundos diferentes, hombres y mujeres, la mujer no quiere estar donde Hades, a Perséfone se la arranca de su madre y de sus hermanas y tal. Entonces así fue como nació el relato. Después, escribí un middle grade, que para quien no lo sepa son historias enfocadas a niños de entre 8 y 12 años.
porque quería presentarlo a un concurso, que como te puedes imaginar, ese concurso pues no salió. Pero quería escribir un middle grade, me hacía mucha ilusión y bueno, pues dije, bueno, voy a aprovechar que existe este concurso para ponerme a escribir. Así que las cosas que me inspiraron, aparte del propio concurso, que más que una inspiración fue como una meta, ¿no? Fue una pequeña playa que visitaba cuando era pequeña, que ahora la playa, la pobre, está hecha un desastre y me da muchísima pena porque fui para tomar notas, para hacer fotos, para ayudarme a escribir, y cuando fui y vi que habían construido una autovía encima, o sea, encima como al lado de una de las zonas más bonitas de la playa, para no dar tanta vuelta por dentro del pueblo. Dije, me habéis destrozado la infancia. Pero esa playa sigue viva en mi historia, así que bueno, no me quejo. Además, en este caso me inspiró una persona en sí. Rolly Hatch, la escritora pirata por excelencia, literalmente sale en la historia. O sea, te quiero decir, Rolly fue inspiración profunda para este middle grade. Y estoy agradecidísima, ella haya leído el libro, me dio el visto bueno, y la verdad es que es una pasada porque he creado un personaje brutal, que tengo muchísimas ganas de que la gente pueda conocer. Y además, muchas lluvias de ideas que tuve que hacer forzosamente durante ese tiempo, porque a mí se me ocurrió la idea de participar en junio, finales de junio, principios de julio. Yo tenía que presentar el libro el 1 de septiembre, tenía que escribir todo el libro en julio y un poquito de agosto, y corregir en agosto para enviarlo y que el matasellos esté antes del 1 de septiembre. Total, ¿para qué? Pero bueno. Así que era una carrera de fondo, así que fueron muchas lluvias de ideas, fue hablar tanto con Rolly como con otras muchísimas personas y crear poco a poco esta historia. Ya te digo que a veces, ya te he dicho que la creatividad es un músculo que se trabaja, así que yo soy fervientemente, yo apuesto fervientemente por trabajar en ello, que la inspiración está bien porque hay cosas que te pueden inspirar, que se te pueden enchufar la chispa, pero que si no trabajas no van a salir el resto de ideas, así que yo lo mejor que hago es sentarme, ponerme delante de un papel y ponerme a escribir lluvias de ideas relacionadas con lo que ya tengo como base, ¿no? La exposición de Auschwitz que hubo en Madrid, una conferencia en un edificio que antes era un hotel, y la idea de que en una guerra los artistas serían los primeros en morir, hizo que naciera Entre Vidas. He vuelto a la historia, como te puedes imaginar. Auschwitz, un antiguo hotel que ahora ya no es un hotel, y que en la guerra los artistas serían los primeros en morir, pero eso no es más histórico que otra cosa, sino pues una idea que tenía yo en la cabeza. Así es como también nació pues Entre Vidas, y es una de las historias que más he disfrutado. ¿Qué más? 3 documentales diferentes de Disney Plus, o sea, totalmente diferentes, que no tienen nada que ver entre sí, y un viaje que hice en 2019 me inspiraron para escribir el proyecto Villa, que es el último que he escrito, al menos a día de hoy, que estoy grabando esto. Otra cosa es que me haya puesto a escribir como una loca después. Y no quiero entrar mucho en profundidad en esto porque no me gusta desvelar detalles importantes de la trama antes de saber qué voy a hacer con el libro. No por cuestiones de plagio o de copia, como pueden pensar algunas personas, sino porque no quiero que haya gente que piense que lo puede leer y que no vaya a sacarlo. Entonces prefiero no hacer hype, no hacer bombo de algo que todavía no sé qué va a pasar con él. Pero que sepas eso, que 3 documentales diferentes y un viaje, o sea, lo más aleatorio del mundo, es lo que hizo que inspirara una pequeña novela corta. Pero ¿cómo llegué a esto de que todo me inspire? Aunque es verdad que a mí, yo nací ya bastante creativa, yo he tenido ideas muy locas y muy absurdas y muy inspirativas desde pequeña, sí que es verdad que he hecho muchos ejercicios de creatividad sin darme cuenta. ¿Y a qué me refiero con esto? Más allá de los ejercicios de creatividad que a lo mejor puedo poner en Instagram, si no me sigues en Instagram como autora Laura Tarraga 4, de vez en cuando subo algún ejercicio de creatividad, si no los tienes en destacados. Aparte de esos, de ese tipo de ejercicios que ya son más autoimpuestos, más porque yo quiero ejercitar la creatividad, constantemente estaba pensando en qué pasaría si, por ejemplo, veía gente en el transporte público, me imaginaba sus historias. Leía o veía una noticia, me imaginaba una historia. Podía pasar me contaban alguna anécdota y pensaba, ¿y cómo lo vivió la otra persona?
así es como poco a poco mi cerebro se ponía a pensar sin que yo lo hiciera adrede, ¿no? Normalmente pueden ser historias muy tontas, que pueden parecer muy tontas, detalles muy estúpidos, pero que me hagan pensar, ¿no? Por ejemplo, hace ya algunos meses leí una noticia que decía que había, a principios del siglo XX, zoológicos donde tenían encarceladas, enjauladas a personas negras, como si fueran animales, para observarles, para ver cómo vivían, para un millón de cosas de estas. Porque eran como un elemento exótico, ¿no? O sea, no eran como personas para ellos, en fin. Pues esa idea también me vino para tener alguna idea para el futuro. Lo que pasa es que es muy complicado y no sabía cómo adaptarlo, pero que sepa, es que pueden venir por cualquier cosa, por cualquier historia, por cualquier noticia, por cualquier curiosidad que encuentres. De verdad, por un millón de cosas. En literaturajuvenilparaescritores.com tienes un apartado exclusivamente para la inspiración, donde he ido subiendo artículos para inspirarte, para ejercitar tu creatividad y para apuntar ideas. El caso, como conclusión que te quiero dejar de este episodio, es que el mundo es una constante fuente de inspiración, así que observa todo lo que ocurre. Es que es lo mejor que te puede pasar. Observar el mundo real te puede dar millones de ideas y millones de posibles historias diferentes. Solo tienes que adaptarlas y hacerlas tuyas. Espero que este episodio te haya sido divertido al menos, ¿no? Que te lo hayas pasado bien, que te hayas reído un poco con mis disparates para construir historias. Y estaría muy guay que me contaras cómo se te ocurren las ideas para tus libros. ¿Qué 4 o 5 elementos han hecho que tus libros existan? O al menos lo pienses, ¿no? Que a lo mejor no somos tan conscientes hasta que no nos ponemos a escribirlo y a pensar en ello. Me la dejas por redes sociales únicamente para saber que me estás escuchando, para saber que no estoy sola en este mundo. Y pues no sé, para que todo el mundo conozca cómo se empieza este movimiento, ¿no? Esta creación de historias. Como libro juvenil de la semana te quiero recomendar El juego de la corona, que es un libro que creo que pega muy bien con esta temática, no por el tema de la inspiración, de la creatividad y tal, sino porque tiene pinta de que también cogieron como 4 o 5 ideas de este estilo para unirlas en la misma, porque tenemos la Rusia zar, magia y una competición para encontrar al consejero del zar entre las dos únicas personas que podrían serlo en todo el reino. La verdad es que es una historia súper divertida, a mí me gustó muchísimo y además la ambientación es una pasada, así que te lo dejo como libro juvenil de la semana. Y ahora sí, solo vengo a recomendarte ya por último que tienes cursos, talleres, tutoriales y artículos especiales en literaturajuvenilparaescritores.com, que puedes seguirnos tanto al podcast como a mí en redes sociales y que si nos compartes este podcast con todo el mundo, pues me ayudarás a llegar a mucha más gente. Solo espero que te quedes aquí para escucharnos la semana que viene. ¡Adiós!